En los caminos polvorientos de Centroamérica, cuando la noche cae como un manto espeso y las farolas se convierten en islas de luz moribunda, los viejos del pueblo hablan en susurros de una criatura que no debería existir, un perro gigantesco, negro como el carbón o blanco como la niebla, con ojos que arden en la oscuridad. Dicen que el cadejo escoge a quién seguir, que marca tu destino con sus patas invisibles, que una vez que te encuentra ya no hay vuelta atrás. Pero lo que nadie te dice, lo que las abuelas guardan como el secreto más oscuro, es que existe una noche maldita donde ambos pueden aparecer al mismo tiempo. Imagina estar caminando solo, sintiendo el peso del silencio, romperse con el jadeo de algo que te persigue desde las sombras. A tu izquierda, unos ojos rojos como brasas ardientes te observan con hambre ancestral. A tu derecha, una mirada blanca y fría te promete salvación, o quizás algo peor. Dos bestias sobrenaturales, dos destinos opuestos, y tú atrapado en medio sin saber cuál es cuál, porque en esa encrucijada maldita, la protección y la condena tienen el mismo rostro peludo, los mismos colmillos brillantes, el mismo aliento que hiela la sangre. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda más contada al calor de la fogata. Es el testimonio de un hombre que vivió esa noche imposible, que tuvo que elegir entre dos sombras que lo reclamaban, que descubrió demasiado tarde que algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con el alma, y que ahora, cada vez que cae el sol, siente las patas de su acompañante eterno caminando detrás de él. ¿Creen ustedes que hay decisiones que marcan tu vida para siempre? No hablo de elegir una carrera o casarte con alguien. Hablo de esas decisiones que haces sin saber que estás firmando un contrato con algo que no entendés, algo que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Yo tomé una de esas decisiones una noche de octubre, cuando acepté ese trabajo en la finca cafetalera de don Esteban. Era buena chamba, pagaban bien, pero había un detalle que todos mencionaban y que yo, como buen necio, ignoré por completo: el camino de regreso. La finca quedaba a unos 8 kilómetros del pueblo y el camino era pura terracería, rodeada de monte cerrado. Durante el día, la cosa no era tan mala. Veías las milpas a los lados, algún que otro rancho con gallinas picoteando en el patio, tal vez un par de cipotes jugando cerca de la carretera. Pero de noche, ese mismo camino se convertía en otra cosa completamente distinta. El monte se cerraba como si las ramas se estiraran para tocarse entre ellas, y la oscuridad ahí era tan espesa que tu linterna apenas lograba hacer un agujero pequeño en esa negrura. Los viejos del pueblo decían que nadie debería andar por ahí después de las 9 de la noche, pero nunca explicaban bien por qué. Yo empecé a trabajar el turno nocturno porque pagaban un 25% más. Mi mamá estaba enferma, necesitaba los medicamentos caros esos que el seguro no cubre, y yo era el único que podía mantener la casa. Así que cuando don Esteban me ofreció el turno de noche, ni lo pensé 2 veces. La primera semana fue tranquila. Salía de la finca a las 2 de la madrugada, caminaba esos 8 kilómetros con mi linterna y mi machete al cinto, y llegaba a casa cuando el gallo del vecino apenas empezaba a cantar. El cansancio era cabrón, pero la plata valía la pena. Fue don Chencho, el más viejo de los trabajadores, quien me jaló aparte una tarde antes de empezar mi turno. Tenía como 70 años, la piel curtida por el sol
y los ojos hundidos pero despiertos. Me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan huesudo y me dijo algo que se me quedó grabado. «Mire, mijo, yo sé que usted necesita la chamba, pero escúcheme bien. Si alguna noche ve algo en ese camino, algo que no debería estar ahí, no le haga caso ni a lo bueno ni a lo malo. ¿Me entiende? Ni a lo bueno ni a lo malo». Le pregunté qué demonios significaba eso, pero solo movió la cabeza y se fue mascullando algo en un dialecto que yo no entendía. Existieran al mismo tiempo y vos tuvieras que elegir sin saber cuál era cuál, me ponía la piel de gallina. Pero yo seguía diciéndome que eran solo cuentos, leyendas viejas para asustar a los cipotes. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas donde el camino se volvió parte de mi rutina, donde aprendí a ignorar los ruidos raros y a caminar más rápido cuando sentía esa sensación de ser observado. 2 semanas donde mi mamá empezó a mejorar con los nuevos medicamentos, donde yo me convencía de que todo valía la pena. Pero la 3ª semana, un viernes de luna nueva cuando la oscuridad era absoluta y ni las estrellas se asomaban, fue cuando todo cambió. Fue la noche en que entendí que don Chencho no estaba loco, que las advertencias de los viejos tenían una razón de ser, y que hay cosas en este mundo que existen más allá de lo que la razón puede aceptar. Esa noche, cuando salí de la finca y mis botas tocaron la terracería del camino maldito, el aire olía diferente, más agrio, más espeso, como si la humedad trajera consigo algo podrido del fondo del monte. La sensación de ser observado no era una paranoia lejana como otras noches. Era inmediata, física, como si algo ya estuviera ahí esperándome. Mi linterna iluminó el camino adelante, y por primera vez en todas esas semanas sentí que dar ese primer paso hacia la oscuridad era cruzar una línea invisible de la que tal vez no habría regreso. Pero tenía que llegar a casa, tenía que seguir trabajando, así que tragué saliva y empecé a caminar. No sabía que antes del amanecer tendría que enfrentar algo que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Llevaba caminando como 20 minutos cuando la niebla empezó a levantarse del suelo. No era niebla normal, de esa que ves en las mañanas frías y que se quema con el sol. Esta era espesa, baja, como si el mismo monte estuviera respirando y echando ese vapor blanquecino que me llegaba a las rodillas. Mi linterna ya no servía de mucho, porque la luz rebotaba en esa neblina y me cegaba más de lo que ayudaba. El camino delante de mí se había convertido en un túnel de oscuridad, con un piso de nubes, y yo, ahí en medio, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la espalda, a pesar de que la noche estaba helada. Fue entonces cuando escuché el primer jadeo. No era un perro normal, eso lo supe de inmediato. El sonido era demasiado profundo, demasiado pesado, como si viniera de un pecho del tamaño de un barril. Venía de mi izquierda, del monte cerrado, donde los árboles se apretaban tanto que ni de día podías ver más allá de unos metros. Me detuve en seco, el machete ya en mi mano, aunque no recordaba haberlo sacado. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en mis oídos, en mi garganta, en las puntas de mis dedos. Entonces lo vi, 2 puntos rojos brillando entre los arbustos, a la altura de mi pecho, fijos en mí como brasas que alguien hubiera tirado en medio de la oscuridad. No eran ojos normales, brillaban con su propia luz, un rojo intenso que parecía latir al ritmo de mi propio corazón aterrado. La criatura no se movía, solo me observaba con esa mirada que quemaba,
que me hacía sentir como si estuviera leyendo cada pensamiento sucio que había tenido, cada mentira que había dicho, cada vez que había fallado. Mis piernas no respondían. Estaba clavado ahí en medio del camino, con la niebla enroscándose alrededor de mis tobillos. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo se había convertido en piedra. Y entonces, como si la noche hubiera decidido que un terror no era suficiente, escuché otro jadeo. Este venía de mi derecha, del otro lado del camino. El aire se me atoró en los pulmones cuando giré la cabeza lentamente, tan lentamente que cada segundo se sentía como una eternidad. Y ahí estaban, 2 ojos más, pero estos eran blancos, blancos como la luna llena, como la niebla misma, como la muerte. Brillaban con una luz fría que me hizo sentir como si me hubieran sumergido en agua helada. Si los ojos rojos quemaban, estos congelaban, y yo estaba atrapado entre fuego y hielo, sin poder moverme. La criatura de la derecha dio un paso adelante y la vi mejor. Era enorme, del tamaño de un ternero, pero con la forma de un perro gigante. Su pelaje era blanco, tan blanco que parecía brillar incluso en la oscuridad, y se movía como si no tuviera huesos, como si flotara sobre la niebla en lugar de caminar. Sus patas no hacían ruido al tocar el suelo. Ni una rama quebrada, ni una hoja crujiente, nada. Era como si no fuera completamente real, como si fuera una pintura que alguien había cortado y pegado en medio de la noche. Pero sus ojos, esos ojos blancos que no parpadeaban, esos eran reales. Me veían, me juzgaban, esperaban algo de mí. Del otro lado, la criatura de ojos rojos también avanzó. Esta era diferente. Su pelaje era negro como el carbón, tan negro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Donde la blanca parecía flotar, ésta se movía con un peso terrible, con una presencia física que hacía temblar el suelo bajo mis pies. Cada paso sonaba como un tambor sordo, y podía oler algo rancio viniendo de su dirección, algo que me recordaba a carne podrida mezclada con azufre. Sus colmillos brillaban cuando abría el hocico, largos y curvos como cuchillos, y de su garganta salía un gruñido bajo que me vibraba en el pecho. Estaba atrapado. 2 bestias imposibles, una a cada lado del camino, ambas mirándome como si estuvieran esperando que yo decidiera algo. La de ojos blancos se sentaba ahora, quieta, casi pacífica si no fuera por esa mirada penetrante que me hacía sentir desnudo. La de ojos rojos daba vueltas lentamente, nunca quitándome la vista de encima, y yo podía sentir su hambre, su necesidad de algo que no entendía. Don Chencho me había advertido, ni a lo bueno ni a lo malo. Pero ¿cómo carajos se supone que debes reaccionar cuando lo bueno y lo malo están ahí parados frente a vos, esperando? Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. Tal vez eran perros salvajes, tal vez la niebla y mi cansancio me estaban jugando una mala pasada, tal vez había inhalado algo raro en la finca. Pero en el fondo, en esa parte de mi cerebro que todavía recordaba las historias de mi abuela, sabía exactamente qué eran: los cadejos, el negro y el blanco, las criaturas de las que todos hablaban en susurros, las que supuestamente elegían a sus víctimas en los caminos solitarios. Pero nadie, absolutamente nadie, había mencionado que podían aparecer juntos. El cadejo blanco inclinó la cabeza, y juro por Dios que vi algo parecido a la comprensión en esos ojos de luna. El negro, en cambio, gruñó más fuerte y se agachó, sus músculos tensos bajo ese pelaje que parecía absorber la realidad misma. La tensión en el aire era tan espesa
que podía sentirla presionando contra mi piel. Algo estaba a punto de pasar, algo que cambiaría mi vida para siempre. Y yo seguía ahí parado como un idiota con mi machete inútil en la mano, sin poder siquiera respirar correctamente. La niebla subía más, ya me llegaba a la cintura, y dentro de ella podía ver sombras moviéndose, formas que no debían existir. No sé cuánto tiempo estuve así. Pudieron ser segundos, o minutos, u horas. El tiempo se había roto en ese camino maldito. Lo único que sabía era que estas criaturas no iban a atacarme, no todavía. Estaban esperando algo, esperando que yo hiciera algo, dijera algo, decidiera algo. Y la peor parte, la parte que me llenaba de un terror más profundo que cualquier miedo físico, era que yo no tenía ni puta idea de qué era lo que esperaban. Solo sabía que mi decisión, cualquiera que fuera, sería permanente. Algunas puertas, una vez que las abrís, no se pueden volver a cerrar. Demás estaban lejos, y me preguntó con esa voz grave que le temblaba: «Los vio a los dos, ¿verdad, mijo?». No tuve que responder. Mi cara lo decía todo. Él suspiró hondo y me contó algo que me heló la sangre más que cualquier cosa que hubiera visto. Resulta que yo no era el primero. Hace 15 años, un muchacho llamado Tomás había caminado ese mismo camino y había visto a ambos cadejos. El blanco se le apareció primero, guiándolo cuando unos maleantes lo esperaban escondidos entre los matorrales para asaltarlo. La criatura los ahuyentó con solo su presencia, y Tomás llegó a casa sano y salvo esa noche. Pero el negro también lo había marcado, y cada noche le ofrecía cosas: dinero fácil, venganza contra los que lo habían querido robar, poder sobre sus enemigos. Don Chencho me dijo que Tomás empezó a cambiar, que rechazaba la ayuda del blanco y escuchaba los susurros del negro, hasta que una noche simplemente desapareció. Lo encontraron 3 semanas después en el fondo de un barranco, y su cara tenía una expresión de terror tan profunda que tuvieron que enterrarlo con el ataúd cerrado. Esa noche, cuando salí de la finca, ambos estaban esperándome otra vez. El blanco apareció primero, sentado en medio del camino como si hubiera estado ahí toda la tarde. Sus ojos de luna me miraban con algo que casi parecía preocupación, si es que una criatura así puede preocuparse. Empezó a caminar a mi lado, siempre a mi derecha, manteniendo una distancia respetuosa. No hacía ruido, no me tocaba, solo caminaba conmigo como un guardián silencioso. A los 10 minutos sentí la presencia del negro en mi izquierda. Este no se quedaba quieto, daba vueltas alrededor de mí, acercándose y alejándose, y podía escuchar algo en mi cabeza, una voz que no era mía, pero que sonaba tentadoramente familiar. La voz me decía cosas que yo quería escuchar. Me prometía que mi mamá se curaría sin necesidad de tanto esfuerzo, que yo podría dejar ese trabajo matador, que la gente que me había hecho daño en el pasado pagaría por ello. Era seductor, no voy a mentir. Cada palabra se sentía como miel envenenada, dulce pero con un regustillo amargo que me hacía saber que había un precio. El blanco, en cambio, no me hablaba. Solo caminaba a mi lado, y cuando yo empezaba a inclinarme hacia la izquierda, hacia el negro, él se interponía suavemente, bloqueándome el paso sin agresión, pero con firmeza. Las siguientes semanas fueron una pesadilla psicológica de la que no podía despertar. Cada noche era lo mismo. Ambos cadejos esperándome, siguiéndome, compitiendo por algo que yo todavía no entendía completamente. El blanco me salvó 3 veces de peligros reales. Una noche me desvió de un árbol podrido que se cayó exactamente donde yo hubiera estado caminando.
Otra noche gruñó cuando yo estaba a punto de pisar una serpiente barba amarilla escondida entre las hojas. La tercera vez me bloqueó el paso cuando unos tipos en una camioneta pasaron lentamente, los mismos que según don Chencho habían intentado asaltar a Tomás años atrás, en lugares donde no debería haber sombras. El blanco también aumentó su vigilancia, apareciendo en momentos inesperados, siempre entre yo y cualquier decisión impulsiva que estuviera a punto de tomar. Fui a ver a doña Carmen, una curandera del pueblo que conocía a mi abuela. Ella me hizo limpias con hierbas, me dio amuletos, rezó conmigo durante horas. Nada funcionó. Cuando le conté que ambos cadejos me seguían, su cara se puso pálida y me dijo algo que me quitó toda esperanza. Hijo, cuando los dos te escogen al mismo tiempo, no hay limpia ni rezo que valga. Ellos están esperando que tu alma decida su propia naturaleza. No puedes evitar la decisión, solo puedes posponerla, y entre más esperas, más fuertes se vuelven ambos. Una noche, cuando llegué del trabajo, encontré a don Chencho esperándome afuera de mi casa. Se veía más viejo, más cansado, como si los años le hubieran caído encima de golpe. Me llevó aparte y me contó el resto de la historia de Tomás, la parte que no me había dicho antes. Tomás no había desaparecido porque el negro lo hubiera matado. Había desaparecido porque no pudo decidir, porque trató de tomar lo bueno de ambos sin comprometerse con ninguno. Y cuando haces eso, cuando intentas engañar a fuerzas que son más antiguas que la memoria humana, ellos te reclaman a ambos. Lo encontraron en ese barranco porque su alma había sido literalmente desgarrada en dos direcciones opuestas. Ahora entendía por qué la presión aumentaba cada noche. No era solo que ambos me siguieran, era que el universo mismo estaba esperando que yo eligiera. Cada decisión moral que tomaba, cada acción buena o mala, cada pensamiento egoísta o generoso, era observado y medido. Los cadejos no estaban ahí para atacarme o protegerme simplemente. Estaban ahí como espejos, reflejando las dos posibilidades de mi propia alma, esperando ver cuál parte de mí era más fuerte. Y lo más aterrador era darme cuenta de que la respuesta no era clara, ni siquiera para mí mismo. La noche que todo cambió fue un miércoles de noviembre. Había llovido toda la tarde y el camino estaba convertido en un lodazal traicionero que me obligaba a caminar más despacio de lo normal. Ambos cadejos me seguían como siempre, el blanco a mi derecha manteniendo esa distancia respetuosa, el negro dando vueltas inquietas a mi izquierda. Pero esta noche algo era diferente. Podía sentir la tensión en el aire, una electricidad que hacía que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Era como si la misma realidad estuviera conteniendo la respiración, esperando algo inevitable. Llegué a la mitad del camino cuando vi las luces. Una camioneta estaba detenida en diagonal, bloqueando la carretera, con las puertas abiertas y los faros iluminando algo en el suelo. Me acerqué despacio, el instinto gritándome que me diera la vuelta, pero la curiosidad y algo más profundo me jalaban hacia adelante. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que había en el suelo y se me heló la sangre. Era don Esteban, mi jefe, tirado boca arriba con la cabeza sangrando y los ojos cerrados. 3 tipos estaban parados alrededor de él, uno revisando sus bolsillos, los otros 2 vigilando. Me escondí detrás de un árbol, el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que me escucharían. Reconocí a uno de los tipos. Era Rubén, un ex empleado de la finca al que don Esteban
había despedido el mes pasado por robar café. Los otros dos no los conocía, pero se veían peligrosos, con esa mirada muerta de quien ya ha cruzado demasiadas líneas. Estaban discutiendo en voz baja sobre qué hacer con don Esteban, si dejarlo ahí o llevárselo a algún lado más escondido. Por el charco de sangre bajo su cabeza y por cómo no se movía, pensé que tal vez ya era tarde para él. Fue entonces cuando el negro se materializó completamente a mi lado por primera vez. No era solo una sombra o una presencia, era sólido, real, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Me habló, pero no con palabras que salieran de su boca, sino directo en mi cabeza con una claridad que me aterrorizó. «Vete, no es tu problema. Si te metes, ellos te matarán a vos también». Don Esteban te explotaba, te hacía trabajar de noche por migajas. Déjalo. Camina y mañana nadie sabrá que estuviste aquí. La lógica era perfecta, fría, innegable. Tipos probablemente armados. La voz del negro seguía susurrándome. «No es tu responsabilidad. Sálvate a vos mismo. Tu mamá te necesita vivo». Pero entonces don Esteban gimió. Un sonido débil, apenas audible, pero que me confirmó que seguía vivo. Los tipos se pusieron tensos, y uno de ellos, el más grande, sacó un cuchillo largo que brilló bajo los faros. «Ya estuvo, hay que acabar con esto», dijo con una voz que no tenía ni una pizca de duda. Rubén asintió, y en ese momento supe que si yo no hacía algo en los próximos segundos, iba a presenciar un asesinato y cargar con esa culpa el resto de mi vida. El negro creció a mi lado, haciéndose más grande, más imponente, sus ojos rojos, brillando con una intensidad que casi me ciega. Me ofrecía el camino fácil, la supervivencia, la lógica pura de la autopreservación. Me prometía que si me iba ahora, él me protegería siempre, que nunca tendría que enfrentar las consecuencias de esta cobardía, porque él las borraría de mi memoria. Era seductor, era tentador, era la opción racional. Pero el blanco también creció, y cuando lo miré a esos ojos de luna, vi reflejada en ellos la imagen del hombre que yo quería ser, no el que el miedo me obligaba a ser. No pensé. Si hubiera pensado, me habría paralizado. Simplemente grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. «Suéltenlo, cabrones. Ya llamé a la policía. Vienen en camino». Los tres tipos voltearon hacia mí como uno solo, sorprendidos de que hubiera alguien más ahí. Rubén me reconoció inmediatamente y su cara se retorció en furia. El grande con el cuchillo empezó a caminar hacia mí, y yo salí de detrás del árbol con mi machete en alto, las piernas temblándome pero firmes. El blanco se puso entre ellos y yo. No atacó, no gruñó, simplemente se interpuso con esa presencia imposible de ignorar. Los tres tipos se detuvieron en seco, sus caras pasando del enojo a la confusión y luego al miedo puro. Podían verlo. De alguna forma, en ese momento de decisión moral absoluta, la criatura se había vuelto visible para todos. El negro aulló detrás de mí, un sonido de rabia y frustración que hizo temblar las hojas de los árboles. Los tipos se miraron entre ellos y, sin decir palabra, corrieron hacia su camioneta y se largaron a toda velocidad, dejando a don Esteban tirado en el lodo, rechazado esos susurros seductores de facilidad y oscuridad. Pero el blanco permanecía, y mientras esperábamos a que llegara la ayuda, supe con una certeza absoluta que ya nada volvería a ser igual. Han pasado 8 meses desde aquella noche. Don Esteban se recuperó completamente y hasta me dio un aumento de sueldo por haberle salvado la vida. Rubén y sus 2 compinches fueron arrestados una semana después,
gracias a mi testimonio y a las cámaras de seguridad de una tienda cerca del camino que los captó huyendo. Mi mamá finalmente está mejor. Los doctores dicen que su enfermedad está en remisión. Todo debería estar bien, ¿verdad? Todo debería haber vuelto a la normalidad. Pero la normalidad es algo que perdí para siempre aquella noche de noviembre, cuando elegí entre dos fuerzas que nunca debí conocer. El cadejo blanco nunca se fue. Cada noche cuando salgo de la finca, ahí está esperándome, sentado en el mismo lugar donde lo vi por primera vez. Camina a mi lado durante todo el trayecto a casa, silencioso y vigilante como siempre. Al principio pensé que era una bendición, una protección permanente contra los peligros del camino. Y tal vez lo es, pero con el tiempo me he dado cuenta de que también es una condena de otro tipo, una más sutil, pero igual de permanente. Es un recordatorio constante de que mi vida ya no es completamente mía, de que cada decisión que tomo está siendo observada por algo más antiguo que el tiempo, guardián que también es un juez silencioso, evaluando constantemente si mis acciones son dignas de la protección que me otorga. Vivo con el miedo constante de decepcionarlo, de que un día tome una decisión equivocada y él también desaparezca, dejándome solo y vulnerable. Pero lo que más me atormenta es la duda. ¿Tomé la decisión correcta aquella noche? Salvé a don Esteban, eso es innegable. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido diferente. El negro me prometía libertad de una forma retorcida. Me prometía poder y facilidad. El blanco me dio responsabilidad y peso moral. Ahora cargo con la carga de ser bueno, de tener que estar a la altura de mi propia decisión cada día de mi vida. Y eso, créanme, es más pesado de lo que parece. Hay momentos en que quiero ser egoísta, en que quiero tomar el camino fácil. Cuando mi jefe me grita por algo que no es mi culpa, cuando veo a tipos que roban y mienten prosperando, mientras yo me rompo el lomo trabajando honestamente, cuando la vida me patea y me hace querer rendirme. En esos momentos siento al cadejo más cerca que nunca, y sé que me está recordando quién elegí ser. No puedo. Don Chencho me contó hace poco el final completo de la historia de Tomás. Resulta que antes de desaparecer, Tomás había logrado algo casi imposible. Había estado años siendo seguido solo por el blanco. Pero una noche, después de años de ser la persona correcta, tomó una decisión egoísta. Una sola decisión, un solo momento de debilidad donde eligió su beneficio sobre el de alguien más. Y esa noche, en el fondo de ese barranco donde lo encontraron, ambos cadejos regresaron. Su alma fue desgarrada porque había probado ser las dos cosas, capaz de gran bondad y de gran egoísmo. El equilibrio se rompió, y cuando eso pasa, ninguno de los dos puede reclamarte completamente. Esa historia me persigue más que cualquier pesadilla, porque me doy cuenta de que mi elección no fue un punto final, fue un punto de partida. No elegí ser bueno una vez, elegí el peso de tener que serlo siempre. El cadejo blanco no es solo un protector, es un testigo permanente de mi alma. Cada noche, cuando caminamos juntos por ese camino oscuro, siento que estoy siendo probado, medido, juzgado. Y la verdad más aterradora es que no sé si algún día fallaré esa prueba. No sé si hay en mí la fortaleza para sostener esta elección por el resto de mi vida. A veces miro hacia la izquierda del camino, hacia los lugares oscuros donde el monte es más espeso, y juro que puedo ver dos puntos rojos
brillando en la distancia. No sé si son mis ojos jugándome bromas, o si el negro sigue ahí, esperando, paciente como sólo las fuerzas antiguas saben ser, esperando el momento en que yo baje la guardia, en que la vida me golpee tan fuerte que olvide quién decidí ser. Porque esa es la verdad que nadie te cuenta sobre elegir el bien. No es una decisión que tomas una vez. Es una guerra que peleas todos los días contra las partes oscuras de vos mismo. Así que aquí estoy, contándoles esta historia como una advertencia y como una confesión. Si alguna vez se encuentran en ese camino, si alguna vez ven dos pares de ojos mirándolos desde la oscuridad, sepan esto: no hay elección fácil. El negro te ofrece libertad a cambio de tu alma. El blanco te ofrece protección a cambio de tu humanidad imperfecta. Y cualquiera que sea tu decisión, vivirás